I want to talk about one of the questions I get asked the most. How did I become fluent in English even though I've never lived in an English-speaking country? My native language is Spanish, as some of you may know, and I'm also fluent in Portuguese, Brazilian Portuguese to be more specific. Although my English is way better than my Portuguese, but my Portuguese is catching up. In this video, I'm gonna break down exactly what I did to become fluent in English without moving to an English-speaking country. Forget about moving to Australia to learn English. Forget about the UK, forget about the US, or even Canada. You don't need to do that. I'm going to show you how you can build fluency in English from where you are using the same process that worked for me. So get yourself a cup of coffee and buckle up because this is not generic advice. This is what actually worked for me based on my own experience. Esto es Inglés Bajo Presión, el canal de Latinoamérica donde ayuda a profesionales a mejorar su comunicación en inglés. Let's get into it. Primero lo primero, empecemos a desmitificar algunos mitos. El primero de todos es que tenés que ir a un país angloparlante para poder aprender a hablar inglés de forma correcta. La gente que dice esto se olvida de que hay personas que viven en países angloparlantes, por ejemplo Canadá o Estados Unidos. Estados Unidos es el mejor ejemplo. Hay gente que vive hace 10 o 20 años y todavía no habla inglés. Eso lo que prueba es que por más que vivas en el lugar donde se habla el idioma, no significa que por ósmosis lo vas a absorber. Yo conozco muchísimos políglotas y muchísimas personas que no son políglotas, pero que hablan inglés excelente, fluido, y algunos tienen inclusive un nivel que parecen totalmente nativos. Y nunca pisaron ni Canadá, ni United Kingdom, ni Australia, ni en los Estados Unidos. Lo cual es la prueba viviente de que realmente no hace falta. Si no, sería imposible aprender inglés y nadie estaría estudiando entonces. Y otra cosa importante es, no hace falta llegar a un nivel nativo o C2 o C1. Realmente, todos tus problemas se resuelven si llegas a un nivel B2 sólido con buen manejo del inglés en situaciones reales. Ya con eso alcanza y sobra. Lo que sí se necesita y es súper necesario es mucho input y mucho output, ¿sí? En cantidades enormes. Si es posible, 24/7. Lo vamos a ver más adelante, pero esto grábenselo. Cantidades enormes de input y de output, sobre todo de input. Mito número 2, la gramática. La gramática es importante, no voy a decir que no, porque al fin y al cabo es lo que te permite entender un idioma desde adentro. Literalmente la gramática te permite entender cómo funciona un idioma. Pero a decir verdad, hacer foco fuerte en gramática no te va a dar fluidez en inglés. Si te pones a pensar, cuando aprendimos español, teníamos 5 o 7 años, hablamos el idioma prácticamente perfectamente y ni siquiera sabíamos qué era el sujeto y el predicado. Sin embargo, lo sabíamos usar perfectamente. Eso pasó así porque en realidad el significado y cómo usar esas estructuras lo absorbimos por el contexto y por mucha práctica. Y también por el feedback que obteníamos del entorno. Con el entorno me refiero a nuestros padres, nuestros tíos, los familiares que nos iban corrigiendo de cómo se dicen las cosas. Voy a hacer foco en esto más adelante también, pero lo que se tienen que llevar de este mito es que, 1, no hace falta hacer foco intenso en gramática, y 2, la gramática en realidad, el uso de la gramática se puede absorber, tal y como hicimos en español. Mito número 3, tenés que empezar desde chico porque si no, no vas a poder aprender el idioma. Hay gente que está convencida que para poder hablar inglés fluido, para poder aprender y llegar a ese nivel, hay que empezar a aprender desde que estás en el útero de tu mamá. Y no hay nada más lejos de la realidad. Y una de las cosas que dicen es que cuando somos chicos tenemos mucha flexibilidad en el cerebro. Hay algo de verdad en eso que en realidad es la plasticidad, ¿sí? Cuando somos chicos tenemos un nivel más alto de plasticidad, pero no quiere decir que esa plasticidad se pierde cuando somos adultos. Si se perdiera, sería imposible aprender cosas. El hecho de aprender cosas, de aprender materias, de aprender técnicas, de aprender un trabajo, cuando estamos aprendiendo, ese es el resultado de la plasticidad. Lo que quiero decir con esto es que todavía tenemos nuestra capacidad de aprender y de absorber nuevos conocimientos. Cuando somos adultos tenemos habilidades que un chico de 5 años no tiene. Tenemos mucha más disciplina, sabemos aprender cosas porque ya lo hemos hecho muchísimas veces y tenemos una capacidad mucho mayor que un chico de 5 años para tolerar el malestar del proceso de aprendizaje. Hay mucho más mitos, pero la verdad paro acá porque si no el video va a durar 1 hora. Y ahora sí, empecemos con la guía. Lo que te voy a dar es una guía paso por paso de todas las cosas que hice yo para poder alcanzar la fluidez en inglés. La idea es que tomes lo que te sirva y lo apliques a tu proceso de aprendizaje. Lo bueno de esta guía es que en realidad no es tipo muy específica a mí. En realidad son cosas que cualquier persona las puede hacer y puede obtener el mismo resultado en cuestión de tiempo. El tiempo en el cual obtengas el resultado va a depender del esfuerzo que inviertas de tu parte, como en todo básicamente. Ahora sí,
Empecemos con el video. El primer paso se llama inmersión. Sí, ya sé, lo escuchaste 1000 millones de veces. Pero estoy seguro, 100% seguro de que nunca nadie te explicó por qué es tan importante y por qué tanta gente sigue insistiendo con la inmersión. Así que te voy a explicar por qué es tan útil la inmersión, por qué es tan necesaria y además te voy a dar mi rutina de inmersión para que la puedas replicar vos también. La inmersión es crítica porque expone tu cerebro al inglés real, es decir, el inglés que se habla en el día a día. Lamentablemente, en las escuelas de idiomas nos exponen a un inglés que es muy pero muy estandarizado. Y lo que le pasa a muchas personas es que salen de la escuela de inglés y van a una situación real donde se habla inglés real, digamos, el inglés de la calle, por así decirlo, y se encuentran con que no entienden nada. Bueno, lo que pasa es que el inglés que aprendes en los libros y el inglés del listening es un poco distinto del inglés que se habla en el día a día. Es decir, los hablantes nativos de inglés no usan el idioma de una forma tan estandarizada y tan perfecta. Todo es mucho más flexible y fluido. Y lo he visto con cada persona de Estados Unidos o Canadá que he conocido. Nadie habla así. Ahora, ¿cómo hacemos para sumergirnos 24/7 en un idioma si no estamos viviendo en Canadá o en Australia o Estados Unidos? Bien, para eso lo primero hay que identificar los tiempos muertos. Los tiempos muertos son esos momentos del día en los cuales no estás haciendo nada productivo. Yo estoy seguro que ya tenés en la cabeza cuáles son esos momentos. Pero sí, doom scrolling en Instagram, tiempo muerto. En X, tiempo muerto. En Thread o Reddit, cualquier otra red social que tengan ustedes que la usan para básicamente mero entretenimiento, esos son tiempos muertos. La razón por la que yo recomiendo identificarlos es porque lo que vamos a hacer a continuación es agarrar esos tiempos muertos y reemplazar lo que sea que estamos haciendo con consumo de inglés. Instagram en inglés, X en inglés, Reddit en inglés, Thread en inglés, YouTube todo en inglés, series o películas, subtítulos en inglés y el audio también en inglés. El uso de los tiempos muertos es buenísimo porque es algo que lo haces todos los días. Literalmente son hábitos. Es decir, no estamos creando nada desde cero, no estamos insertando nada nuevo a tu rutina que ya tenés estructurada en tu día. Simplemente estamos haciendo un cambio de formato, o mejor dicho, un cambio en el lenguaje que usás en esos tiempos muertos. Nada más. Algo que siempre digo es que hablar inglés fluido, llegar a hablar inglés fluido es un conjunto de hábitos. Entonces, una vez que identificamos los tiempos muertos. Por cierto, si no saben cuánto tiempo muerto o no saben en qué momento del día ustedes están haciendo doom scrolling, porque es un hábito que lo tienen tan incorporado que ni siquiera saben en qué momento lo hacen, el celular básicamente les dice en qué momento del día, en qué app y cuánto tiempo están gastando en esas redes sociales. Algo que yo hice muchísimo para poder lograr inmersión intensiva y que de hecho ahora lo estoy haciendo con Portugués de Brasil es ni bien me despierto, conecto mis auriculares y reproduzco un podcast. Y estoy con eso durante toda la mañana. En internet hay contenido de sobra. Hay contenido que puede durar 2, 3, incluso hasta 5 horas. Es una locura. Entonces, con inglés, les recomiendo que hagan lo mismo. Busquen un podcast que a ustedes les guste y ni bien se despiertan, lo conectan, lo reproducen y empiezan con su día. Eso es lo que se llama consumo pasivo del idioma. Pero es súper importante porque la idea de vuelta es exponer tu cerebro y tu oído al inglés real que se habla en el día a día. Pensarlo de esta manera. Si no puedes entender cómo hablan los nativos en el día a día, es imposible que después reproduzcas los mismos sonidos y la misma pronunciación. Es decir, la inmersión, el desarrollo de la comprensión es el primer paso. Sin eso es imposible llegar a lo que viene después. Entonces, primero, identifican los tiempos muertos. Reemplazan lo que hacen ahí con consumo pasivo de inglés. Después de a poco empiezan a incluir inglés en otras áreas de su vida. Y después, ni bien se despiertan todos los días, auriculares y reproducen un podcast de cualquier interés, de lo que sea que les guste a ustedes, pero la idea es que lo hagan. Y ya con eso, básicamente van a cubrir la mayor parte de su día con consumo pasivo de inglés. Y de vuelta, no hicieron nada nuevo, simplemente incluyeron el consumo de inglés a una rutina que ustedes ya tienen armada y bien estructurada. En esta etapa nos preocupamos por consumir la mayor cantidad de inglés posible, no nos preocupamos por hablar. Bueno, ahora vamos con el paso número 2, y acá me van a decir que estoy loco. El paso número 2 es hablar solo. Espera. No se vayan del video. Tiene una razón de ser esto. No soy el único que lo ha hecho. He conocido a otras personas que hablan inglés excelente, incluso políglotas que lo han hecho ellos mismos. Es decir, diferentes personas sin conexión que un día nos juntamos hablando de cómo aprendimos inglés y lo que todos teníamos en común es que todos practicábamos solo en nuestras casas y hablábamos solos y nos imaginábamos escenarios en nuestra cabeza y practicábamos inglés con nosotros mismos. Yo tengo la teoría de que este debe ser uno de los secretos mejor guardados de los políglotas. Porque a pesar de que he conocido a varios que básicamente han hecho esto, no veo que hablen en internet de este tema. Pero bueno, también hay que ser realistas. No estoy diciendo que por hablar solo en tu casa te vas a convertir en un hablante de inglés perfecto. Porque hablar solo omite la segunda parte del proceso de comunicación, que es otra persona o varias haciendo
haciéndote preguntas y haciendo comentarios o afirmando lo que vos estás diciendo. Pero la ventaja de esta práctica es que te permite hacer algo que es súper importante de forma segura sin que nadie te juzgue. Estoy hablando de hacer repetición incentiva de estructuras. Y es básicamente eso, agarrar frases y estructura que son muy importantes y muy frecuentes en inglés y repetirlas en diferentes contextos, en diferentes escenarios. La repetición constante lo que hace no es memorizar, lo que hace es automatizar estructuras en tu cabeza. La automatización de estructuras es lo que genera lo que llamamos el reflejo. Con reflejo me refiero a, por ejemplo, cuando estamos hablando en español. Nos hacen una pregunta y respondemos instantáneamente. Es decir, ni siquiera paramos para pensar en lo que estamos diciendo. Simplemente la frase entera se forma y sale. Eso porque tenemos el reflejo en español, porque no es tu idioma nativo. La razón por la cual eso no te sale en inglés es porque todavía estás traduciendo en la cabeza y no tenés ese proceso replicado. Ese proceso se crea con la automatización de estructuras. La automatización es lo que permite que ciertas estructuras o palabras salgan al instante sin que tengas que pensar mucho. Y eso se logra, de vuelta, con mucha repetición. El nivel de intensidad de la repetición va a depender de ustedes, va a depender de su nivel de tolerancia a la frustración, disciplina y constancia. Mi recomendación es repitan hasta el cansancio. No hay fórmula mágica acá. Es mucha práctica, mucho output y mucha tolerancia a la frustración porque se van a frustrar. Soy directo porque es así, o sea, no quiero romantizar el proceso porque, nada, estaría vendiendo humo. Yo, por ejemplo, estando solo en mi casa, practicaba formas de decir cosas. O pensaba un escenario en español y decía, bueno, ¿cómo hago para decir esto en inglés? Y después lo repetía hasta que lo podía decir sin ningún tipo de problema. O practicaba cómo responder bajo ciertos escenarios que yo sabía que iban a pasar. Por ejemplo, a mí siempre me preguntan de dónde soy. Entonces, si me van a preguntar de dónde soy, ¿por qué no mejor practicar esa respuesta y repetirla una y otra vez para que cuando me pregunten, simplemente la pueda decir sin ningún tipo de problema y sin pensar? Entonces, generen el hábito de hablar solos, de hablar con ustedes mismos en inglés. Piensen en cualquier tipo de escenario que tengan en la cabeza y practíquenlo en inglés. Aprender a hablar inglés fluido es un conjunto de hábitos, no se olviden de eso. Por cierto, cuando estén hablando solos, hablen despacio porque si no el vecino lo va a escuchar y va a pensar que están locos. El tercer paso en esta guía es mi favorito y es básicamente leer scripts y imitarlos. Por ejemplo, cuando ustedes van a YouTube, en YouTube, si abren la sección que está ahí en la parte de la descripción del video, van a ver que hay un botón que dice scripts o una cosa así. Los scripts son básicamente los diálogos que se están diciendo en el video. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que ustedes están leyendo, alguien lo está diciendo con una cierta entonación, con una cierta velocidad y con un cierto ritmo. Y aprender inglés no es simplemente aprender a decir palabras, también es aprender a decir las cosas exactamente como se dice en el día a día. La importancia de esto radica en que cuando uno intenta hablar inglés, hay que intentar hablar inglés de la forma en la que se habla en el día a día para que la otra persona me pueda entender. Si no, pasa la típica que hablamos y sonamos como robots. Eso pasa porque simplemente estamos produciendo las palabras y las frases, pero no entendemos bien la entonación y el ritmo y dónde poner el énfasis en las palabras. Una forma de aprender esto y de básicamente adquirirlo y absorberlo es leyendo e imitando scripts. ¿Y cómo se hace? Es muy sencillo. Van a YouTube, abren la sesión de scripts y van leyendo lo que dice la persona. Paran cuando la persona dice una frase completa y después repiten ustedes imitando la forma en la que la persona lo está diciendo. Misma entonación, misma pronunciación, misma forma de hablar, prestando atención a cómo se conectan las palabras, que es un concepto clave. En inglés se llama Connected Speech y es un concepto clave para poder entender a los nativos y además para usar el idioma como lo usan ellos. Entonces, por ejemplo, ni siquiera hace falta que lo hagan en YouTube. Si están viendo una película o una serie en Netflix, primero que nada, audio en inglés siempre. Después subtítulos en inglés. El personaje dice algo que a ustedes les llamó la atención, pausan y repiten lo que dijo y tratan de decirlo exactamente como lo dijo la persona. Esto es básicamente imitar scripts. Y otra utilidad de esta técnica es que te permite enfocarte en las palabras más frecuentes de inglés. Cada idioma tiene su grupo de palabras más frecuentes. La forma más productiva de aprender un idioma es enfocar tu proceso de aprendizaje en esas palabras. Esta técnica te permite hacer eso. Y además está súper conectada con el paso número 1, que es inmersión. Entonces, leer e imitar scripts. El cuarto paso en esta guía es un language buddy. Y es básicamente eso. Un language buddy es otra persona con la cual ustedes van a practicar inglés. La importancia radica en que ustedes van a hablar con una persona en lo posible que sea de Estados Unidos y si no consigan a alguien en Estados Unidos o que sea Australia o no sé, Inglaterra, de donde quieran ustedes. Pero si no es nativo, que sea una persona que tenga un nivel advanced, tipo C1 o C2, que sepa muy bien lo que está haciendo para que le pueda dar feedback. Para esto hay aplicaciones. Yo recomiendo Tandem, es una aplicación que es prácticamente eso, es para conseguir personas que quieran hacer intercambio de idiomas. Entonces ustedes ayudan a esa persona con español, en este caso, y esa persona los ayuda a ustedes con inglés. También tienen Reddit, en Reddit hay subreddits que
concentra básicamente personas que aprenden idiomas. Entonces, en ese caso, pueden ustedes pedir un language buddy y bueno, pueden conectar con alguien. Recomiendo más Tandem. Reddit es muy anónimo y ya sabemos que en lugares anónimos no está la mejor gente a veces. Entonces, por eso siempre recomiendo más Tandem. Además, Tandem tiene su versión paga, pero también tiene su versión gratuita, que es la que nos interesa a nosotros, los ratas, justamente para hacer esto. Así que consíganse un language buddy, una persona que les dé feedback. No, nada de texto, todo audio. Audio pleno. Lo que yo hacía, básicamente, para inglés no lo hice, porque yo inglés fue hace años, básicamente, que empecé a estudiar, pero para portugués al día de hoy lo sigo haciendo y tengo varios language buddies que, bueno, hablamos en portugués, ellos me dan feedback, yo los ayudo con inglés y ellos me ayudan a mí con portugués y nos mandamos audios todo el tiempo. El nivel de progreso que pueden hacer es brutal y también está conectado con lo que le dije al principio, mucho input y mucho output. Así es como logran el output, con un language buddy y hablando solos y también con la parte de los scripts. Y el último paso en esta guía es literalmente grabarse hablando inglés. Yo sé que a muchos no les gusta escuchar su voz en grabaciones, detestan su voz en grabaciones. En este caso les pido que se olviden porque no viene al caso. O sea, lo que nos interesa a nosotros es darnos feedback a nosotros mismos. Cuando estamos practicando inglés, es un momento que yo le llamo bajo presión. Por eso este canal se llama Inglés Bajo Presión. Y esa presión no nos permite estar 100% enfocados en cómo estamos hablando, en las palabras que estamos utilizando o en la entonación o la pronunciación que estamos haciendo. Para poder estar consciente de esas cosas, tienen que tener un nivel muy alto. Personas que están en nivel C1 o C2, de hecho, hablar inglés avanzado, parte de eso también es ser consciente de cómo hablas el idioma y poder autocorregirte a vos mismo. Por eso es que muchas veces por ahí una persona con C2 está hablando, comete un error y en el momento que lo comete para y corrige y sigue hablando el idioma. Eso es parte de tener un nivel avanzado. Cuando estás en el nivel A1, A2 o B1, B2, eso es intermedio e inicial. Generalmente la persona no está consciente no es consciente de lo que no sabe. Eso es parte de ser iniciante o intermedio. Entonces grabarse uno mismo es una oportunidad para escucharse y notar esos errores y darse feedback a uno mismo. Y repito, grabarse hablando de cualquier tema. Es decir, eligen un tema random y empiezan a hablar durante minutos y hablan y hablan y hablan. Nada de leer. A ver, no se engañen ustedes mismos. Estos 5 pasos que yo les acabo de escribir es exactamente lo que yo utilicé para llegar a hablar inglés fluido. No hay magia acá. Es mucho input y mucho output. Y es exactamente así como yo lo logré. Y para cerrar, les quiero decir algo. Para aprender un idioma, en este caso inglés, no existe una fórmula mágica. Como dije anteriormente, llegar a hablar inglés fluido es un conjunto de hábitos. Es básicamente el resultado. La idea detrás de esta guía, el beneficio oculto, por así decirlo, es que te permite integrar inglés a tu vida y dejas de ver inglés como una especie de tarea pesada que hay que hacer después del trabajo. En la medida en que sigas viendo inglés como una especie de agente externo o como una tarea pesada que la voy a hacer cuando tenga tiempo o cuando esté menos cansado, nunca te vas a sentar para hacer lo que tienes que hacer. Y vas a seguir frustrado, perdiendo oportunidades y, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, el beneficio de esta guía, el objetivo de esta guía, y esto lo digo por experiencia propia, es que inglés esté completamente integrado en lo que vos haces en el día a día. Si haces eso, es prácticamente imposible que no obtengas buenos resultados. Porque cuando integras el aprendizaje del idioma a tu vida y lo transformas en un hábito, hablar el idioma es básicamente el resultado. Es decir, llegar al punto en tu proceso de aprendizaje donde podés comunicarte en inglés de manera relajada y natural es el resultado de desarrollar estos hábitos. Ese es el objetivo de esta guía. Y esto no es que lo inventé yo de cero, en realidad son prácticas muy conocidas, pero yo las hice en este orden y fue lo que me sirvió a mí y estoy seguro, como esto no es nada mágico, estoy seguro que le puede servir a miles o incluso millones de personas. Una de las razones por las cuales todavía no puedes hablar inglés o no lo puedes aprender es porque lo ves como algo ajeno a ti, algo que para poder lograrlo o para poder llegar ahí hay que hacer un esfuerzo inhumano. Y esa es una mentalidad muy negativa, incorrecta, que no te va a llevar a nada. Tenés que llegar a un punto en el cual el inglés está integrado tanto a tu vida que prácticamente ni usas español. Eso fue todo por hoy. Espero de corazón que esta guía realmente te sirva. Espero que la agarres y que la apliques a tu proceso de aprendizaje. No tenés por qué agarrar absolutamente todos los pasos. A ver, si lo haces así, mejor todavía. Pero lo importante es que veas lo que te sirva, lo practiques, pero sobre todo, no solamente que te sirva, sino que te sea fácil implementar. La facilidad es súper importante acá, porque si te es fácil implementarlo, lo puedes incorporar a tu día a día y lo puedes transformar en un hábito. Y de vuelta, hablar inglés fluido es un conjunto de hábitos. Esto fue Inglés Bajo Presión. Nos vemos en el próximo video.